Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibraciones. Yo estoy aquí, como siempre, listo para traeros lo último y más jugoso del mundo del entretenimiento, y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte. Prepárense porque vamos a hablar de un nombre que seguro que os suena mucho, Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ese hombre con una mirada que derrite glaciares y un carisma arrollador. Pues bien, parece que las cosas no han sido un camino de rosas para él últimamente. Vamos a sumergirnos en la polémica que ha surgido tras el anuncio de su papel en Sandokan, una producción que prometía ser un antes y un después en su carrera, pero que al parecer, le ha traído más de un quebradero de cabeza. Y no solo eso, porque al final del vídeo, os revelaré una confesión que ha hecho Can Yaman que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Una confesión que literalmente te dejará sin palabras. Pero antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero pediros un favor rapidísimo. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de todo lo que pasa con vuestros artistas favoritos, y si queréis seguir descubriendo secretos y exclusivas como la que os traigo hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es gratis, solo os toma un segundo, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que venga, dadle al botón rojo y uníos a esta gran familia. Ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo del asunto. Como os decía, la noticia de que Can Yaman interpretaría a Sandokan, el famoso pirata creado por Emilio Salgari, generó una expectación enorme. ¿Quién no recuerda las adaptaciones anteriores, con Kabir Bedi como el rostro inolvidable del personaje? La idea de ver a Can Yaman encarnando a este héroe de aventuras sonaba, sobre el papel, como una combinación explosiva. Imaginad la mezcla, el atractivo de Can Yaman, la fuerza del personaje de Sandokan, la ambientación exótica, todo apuntaba a un éxito arrollador. Pero como suele ocurrir, las cosas no siempre salen como uno espera. Desde el principio, la producción de Sandokan se ha visto envuelta en rumores, retrasos y cambios de planes. Se hablaba de problemas de presupuesto, de dificultades para encontrar localizaciones adecuadas, e incluso de diferencias creativas entre el equipo. Y por supuesto los fans, ansiosos por ver a Can Yaman en acción, empezaron a impacientarse. Pero lo que nadie se esperaba era la reacción del propio Can Yaman. En las últimas semanas el actor ha estado más activo que nunca en redes sociales, compartiendo mensajes crípticos y, en algunos casos, bastante directos. Y es que parece que la presión, la incertidumbre y las dificultades inherentes al proyecto han terminado por pasarle factura. Lo primero que debemos tener en cuenta es el nivel de exigencia física que requiere el papel de Sandokan. Can Yaman, como sabéis, es un hombre que se cuida mucho, que lleva un estilo de vida saludable y que siempre se ha preocupado por mantener una buena forma física. Pero interpretar a un pirata de estas características implica un entrenamiento aún más intenso, con largas jornadas de grabación, escenas de acción exigentes y una preparación física constante. Se rumorea que Can Yaman ha estado sometido a un régimen de entrenamiento espartano, con sesiones diarias de gimnasio, clases de esgrima y manejo de armas, e incluso cursos de supervivencia en la naturaleza. Todo esto, sumado a la presión de tener que estar a la altura de las expectativas, ha generado un estrés considerable en el actor. La transformación física que se esperaba de él era radical, pasando de una imagen cuidada y moderna a la de un aguerrido guerrero de los mares. Se le exigió ganar masa muscular, pero también agilidad y resistencia. Los entrenadores personales trabajaron incansablemente con él, sometiéndolo a rutinas extenuantes y a una dieta rigurosa. Pero la presión física no es el único factor que ha contribuido al supuesto estallido de Can Yaman. También hay que tener en cuenta la dimensión emocional del personaje. Sandokan es un héroe atormentado, un hombre que lucha por la justicia y la libertad, pero que también carga con un pasado doloroso y un sentimiento de pérdida constante. Interpretar a un personaje así requiere una gran capacidad de empatía y una conexión profunda con sus emociones. El personaje de Sandokan es mucho más que un simple pirata, es un símbolo de rebeldía, de lucha contra la injusticia y de amor por la libertad. Representar esa carga emocional no es tarea fácil y requiere una inmersión profunda en la psicología del personaje. Y aquí es donde entra en juego la propia personalidad de Can Yaman. Si bien es cierto que el actor se muestra siempre sonriente y accesible ante sus fans, también es conocido por ser una persona reservada y muy celosa de su intimidad.
Parece que la necesidad de exponerse emocionalmente para dar vida a Sandokan ha generado una cierta tensión en el actor, que se ha visto obligado a explorar facetas de sí mismo que quizás no estaba preparado para mostrar. Se rumorea que Can Yaman ha tenido dificultades para conectar con la oscuridad y el dolor del personaje, lo que ha generado frustración y estrés. Pero volvamos a las redes sociales, el campo de batalla donde Can Yaman ha expresado, de forma más o menos velada, su frustración y su descontento. En las últimas semanas el actor ha compartido mensajes enigmáticos en su cuenta de Instagram, hablando de la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones de los demás y de la necesidad de luchar por lo que uno cree. Estos mensajes, que inicialmente parecían reflexiones personales, pronto fueron interpretados por los fans y los medios como un claro indicio de que algo no iba bien en la producción de Sandokan. Algunos interpretaron estos mensajes como una simple reflexión personal, mientras que otros vieron en ellos una crítica directa a la producción de Sandokan. Y es que, según fuentes cercanas al actor, Can Yaman no estaría del todo conforme con la forma en que se está llevando a cabo el proyecto. Al parecer, el actor tendría una visión muy clara de cómo debería ser Sandokan, y no estaría de acuerdo con algunas de las decisiones creativas que se están tomando. Pero, ¿cuáles son esas decisiones creativas que estarían generando fricción entre Can Yaman y la producción? Pues bien, según los rumores, el actor no estaría de acuerdo con el enfoque que se le está dando al personaje. Al parecer, Can Yaman querría interpretar a un Sandokan más complejo y atormentado, mientras que la producción estaría apostando por una versión más comercial y edulcorada del personaje. Se habla de que la producción quiere suavizar la imagen del pirata, haciéndolo más atractivo para un público masivo, mientras que Can Yaman insiste en que el personaje debe mantener su esencia rebelde y su lucha contra la injusticia. Esta diferencia de visiones habría generado una serie de enfrentamientos entre el actor y los responsables del proyecto, que habrían intentado convencer a Can Yaman de que se adaptara a sus directrices. Pero el actor, fiel a su carácter, se habría negado a ceder, defendiendo su propia interpretación del personaje. Se dice que las discusiones han sido acaloradas y que han generado un ambiente de tensión en el set de rodaje. Pero la cosa no queda ahí. Además de las diferencias creativas, también se rumorea que Can Yaman está descontento con las condiciones de trabajo y con la falta de transparencia en la producción. Se habla de retrasos en los pagos, de cambios de planes constantes y de falta de comunicación entre los diferentes departamentos. Todo esto, sumado a la presión mediática y a las expectativas de los fans, ha generado un cóctel explosivo que ha terminado por afectar al estado de ánimo del actor. Y ahora, llega el momento que todos estabais esperando, la confesión impactante de Can Yaman. Prepárense, porque lo que voy a contaros os va a dejar sin aliento. En una entrevista reciente, Can Yaman fue preguntado directamente sobre su experiencia en Sandokan, y sin rodeos, respondió: «Este proyecto ha sido el más difícil y desafiante de mi carrera. Me he sentido presionado, frustrado y en algunos momentos, incluso he llegado a plantearme si realmente valía la pena». En la entrevista, el actor también confesó que ha tenido dificultades para dormir, que ha perdido peso y que ha estado sometido a un estrés constante. Pero lo más sorprendente de todo es lo que dijo a continuación: «He llegado a la conclusión de que a veces es mejor renunciar a un sueño que comprometer tu propia integridad. No puedo seguir adelante con un proyecto que no me permite ser fiel a mí mismo y a mi visión del personaje. Por eso he tomado la difícil decisión de alejarme temporalmente de la actuación». La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y ha generado un gran revuelo entre los fans, que no se esperaban esta decisión. Sí, lo habéis oído bien. Can Yaman ha confesado que está considerando tomarse un tiempo alejado de los focos, para reflexionar sobre su carrera y decidir qué camino quiere seguir. Una decisión valiente y arriesgada, que demuestra la integridad y la determinación de este actor. Un periodo sabático, como él mismo lo ha llamado, para recargar energías y volver con más fuerza que nunca. En la entrevista, Can Yaman explicó que necesita tiempo para recuperarse del estrés y la presión de Sandokan, y que quiere dedicarse a proyectos que le permitan ser más creativo y auténtico. Así que la decisión no fue fácil. Can Yaman se ha debatido entre la ilusión de interpretar un personaje icónico como Sandokan y la necesidad de ser fiel a sus propios principios. Finalmente ha prevalecido su integridad y su deseo de no comprometer su visión artística. Así que, amigos míos, esta es la historia de Can Yaman y Sandokan. Una historia llena de expectación, de presión, de dificultades y, sobre todo, de la valentía de un hombre que se atreve a ser fiel a sí mismo, incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles.
La historia de Kanyaman y Sandokan es un ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden ser engañosos, y de cómo es importante mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. En resumen, hemos visto cómo la ilusión inicial por interpretar a Sandokan se ha ido diluyendo debido a las presiones, los retrasos y las diferencias creativas. Hemos analizado las declaraciones del actor y hemos llegado a la impactante confesión de que está considerando alejarse temporalmente de la actuación. Una noticia que sin duda ha conmocionado a sus fans y al mundo del entretenimiento. La decisión de Kanyaman ha generado un debate sobre la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de que los actores tengan más control sobre sus propios proyectos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y sobre todo, que os haya dejado pensando. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Qué pensáis de la decisión de Kanyaman? ¿Creéis que ha hecho lo correcto? ¿Os gustaría verlo interpretando a Sandokan, aunque sea de una forma diferente? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudaríais a seguir creciendo y a traeros contenido cada vez mejor. Muchas gracias por estar ahí, os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.